¿En qué piensas, Ismara, Ay, es que estaba recordando, ¿tú te acuerdas cuando mi gatito Erwin Rudolph se puso medio malito porque comió una libélula, una cosa así? Y tratamos de ir al veterinario, pero se nos acabaron las baterías de los celulares y todo ese drama, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí me acuerdo, sí. Hola, Ernie, ¿cómo estás? Oye, ayúdame. Lo que pasa es que Erwin, mi gato, se comió una libélula y creo que le cayó súper mal. Vamos a ir al veterinario, ¿nos podrías acompañar? Tranqui, claro que sí. Voy para allá, no tardo, pero... Va. Se está terminando la pila de mi celular. Si no te contesto, solo espérame entonces. Ok, te veo en el parque, ¿sí? ¿Está bien? Ahí donde siempre, pero yo tampoco tengo mucha pila. Chiquito. Hola, Did. Bueno... Ernie, ay, muchas gracias por venir. Ay. Erwin vomitó hace ratito, pobrecito. Yo creo que sí se intoxicó. No, no te preocupes. Estos gatitos comen muchas basura ahí a nuestras espaldas, ¿eh? ¿Tú crees? Pero bueno, a ver, ¿hacia dónde queda la veterinaria, Pues según el mapa, hay 4 veterinarias por aquí. Dos están un poquito más lejos, pero por allá hay otras 2 que están en cada extremo del parque. Pero la verdad no sé cuál es la que esté más cerca, Propongo que vayamos a la que está en zona de hospitales porque es la que conozco. Oh, ¿y zona de hospitales, Ismara? ¿En plena pandemia? Ok, bueno, a ver. Veo cómo llegar a la Ay, no, se murió mi teléfono. ¿Y si lo checas tú? Uy, no, Dismara. Se me descargó hace como 5 minutos. Ay, no, ¿qué hacemos? Pero bueno, vayamos a la veterinaria de zona de hospitales. Ok. Sí, pero hay que ponernos cubreboca, Ok, va, perfecto. Vamos. A ver, déjame poner. ¿Lista? Sí. Pásame. ¿Quieres llevar este? Sí. Oye, Ismara, ¿te acuerdas cuando llegamos al hospital Gea González? Pero qué fachada, ¿Por qué crees que sea así? Pues cuando se construyó se dijo que era una estructura muy útil para resistir los vientos muy fuertes y que también ayudaba para proteger el edificio de los sismos muy fuertes, pero creo que no, la verdad no sé. De mapas y libélulas. El tipo de estructura en la fachada del Hospital Dr. Manuel Gea González se llama rejilla de Voronoi o teselación de Voronoi. Está inspirada en el objeto matemático que abordaremos hoy, llamado diagrama de Voronoi. La fachada exterior de los edificios altos juega un papel muy importante, pues estos edificios son más vulnerables a las fuerzas del viento. La arquitectura, en un esfuerzo por resolver este problema, ha propuesto el uso de fachadas tubulares a lo largo de edificios altos para obtener una mayor firmeza, fuerza y resistencia contra el viento. Se usan distintos tipos de rejillas tubulares con este propósito, pero las que nos interesan hoy son las llamadas rejillas de Voronoi que proporcionan a los edificios. Sin embargo, la fachada del Hospital Gea González, construida en la remodelación del 2013, tiene la particular función de limpiar el smog alrededor del edificio. Está construida con un material que contiene una fina capa de dióxido de titanio, que es una sustancia focalizadora que captura y neutraliza las partículas de smog. Esta reacción requiere luz solar, de manera que las piezas que forman la estructura fueron diseñadas para captar la mayor cantidad de luz solar. ¿Te acuerdas que cuando pasamos por las carpas COVID había unas cintas y que solo nos podíamos mover entre ellas? Ay, sí, no, hombre, qué miedo, Te dije que no fuéramos a esa zona, nos podíamos contagiar, Ismara. No, descuida. Debieron haber puesto esas indicaciones para restringir el paso, porque por ahí debe ser más seguro. Y además, no era como un camino en línea recta, estaba muy rarito. Tenía bifurcaciones y unas curvas muy extrañas. Ah, sí, era para andar más seguros por ahí, ¿no? Había un letrero que nos indicaba que el camino nos llevaba de extremo a extremo y que nos permitía guardar la mayor distancia entre los peatones y quienes estaban en las carpas. Ya sabes, Ismara, no hay que bajar la guardia, estamos en pandemia. Así es, Ernesto. Estoy segura de que usaron el pensamiento matemático para poder determinar estos caminos. Yo no creo que lo hayan hecho así como de a ojo de buen cubero, ¿no? Pero ¿cómo lo harían? O sea, seguro usaron geometría, seguro que midieron ciertas distancias, pero mira, yo me acuerdo que la distancia más corta entre 2 puntos es la recta que los une. Ajá, sí, así es. Incluso recuerdo que si queremos calcular la distancia de un punto a una recta, tenemos que trazar la perpendicular a dicha recta que pasa por el punto y medir el segmento correspondiente. Sí.
Yo también recuerdo eso, pero creo que estás pensando en cómo mantener cerca esos puntos o líneas. Pero en realidad queríamos mantenernos alejados de ellas, ¿no? Oye, tienes razón, Inmara, tienes razón. Mira, supongamos que solo tenemos 2 carpas. Bueno, ¿para qué pensamos en carpas? Digamos que son 2 puntos en un plano. Me gusta cómo piensas. Siempre despejando las cosas que no son necesarias en un problema. Ay, favor que me haces, pero no, sí, a ver. Digamos que tenemos 2 puntos. Yo recuerdo de la prepa que la mediatriz del segmento que los une es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de los puntos iniciales. Pero ¿y eso cómo nos ayudó? Ah, pues si nos movíamos fuera de esa mediatriz, estaríamos más cerca de uno de los puntos de aquel del que está en la región del plano en el que nos movimos. Así que si caminábamos por la mediatriz... Claro, entonces estábamos lo más alejado posibles de ambos puntos a la vez. Pero antes de seguir, ya sé, vamos a recordar que es una mediatriz. Pensemos que el cuadrilátero que aparece en la pantalla es una región que nos interesa estudiar. Por ejemplo, la zona donde Ernesto y Ditmara estuvieron. Supongamos que tenemos 2 puntos, uno llamado E y otro llamado F, y que queremos considerar el segmento que los une. La mediatriz de dicho segmento es una recta que satisface 2 cosas. La primera, que es perpendicular al segmento. La segunda, que pasa por el punto medio del segmento. Recordemos cómo se construye esta recta. Lo primero que podemos considerar es una circunferencia con centro en E y el radio tiene la longitud del segmento EF. Ahora consideremos la circunferencia con centro en F y el radio la longitud del segmento EF. Estas circunferencias se intersectan en 2 puntos. La recta que une a dichos puntos de intersección es la mediatriz que buscamos. Demostrar que, en efecto, esta perpendicular es la mediatriz no es difícil. Se usa un argumento de congruencia de triángulos e invitamos a la audiencia a que trate por su cuenta hacer esta demostración. Por un momento, olvidémonos de las circunferencias auxiliares. Observemos que la mediatriz dividió en 2 partes a nuestra región de interés, una roja y otra azul. Si recordamos que la mediatriz del segmento EF es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de E y F, podremos deducir que la región roja corresponde a los puntos del plano que están más cerca de E que de F, y que la región azul corresponde a los puntos del plano que están más cerca de F que de E. Ernesto, mira, te tengo una sorpresa. Ah, sí. Todavía tengo el croquis de cuando pasamos por las carpas y está marcado el camino de seguridad. Oye, pero ¿por qué el camino tenía esas esquinas y bifurcaciones? Yo creo que son los puntos donde se intersectan las diferentes mediatrices, ¿no? Bueno, no sé, pero así me late que es. Yo también pensaba lo mismo, ¿eh? ¿Recuerdas lo lejos que estábamos? Sí. Y yo te dije, confía en las mediatrices. Le pusimos nombre a las carpas, y aunque le pudimos haber puesto Romagnoli, Maximiliano o Albert Camus, preferimos dejarlo solamente en A, B o C, una cosa así. Y así la hicieron con todas las carpas, ¿no? Ajá, exacto. Con los nombres puestos, trazamos un triángulo que tenía vértices en las carpas. Por ejemplo, el triángulo CDE. Oye, qué emoción, sí es cierto, ¿eh? Los brazos del caminito azul parecían ser las mediatrices del triángulo CDE. Digo, teníamos que verificar si pasaban por los puntos medios de los lados correspondientes y que fuesen perpendiculares a esto, ¿no? Y recuerdas que te dije que pasaba lo mismo con el triángulo BCD. También resultó ser que la esquina del camino está donde se intersectan las mediatrices. Así es. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? Sí. Pero gracias a eso fue que llegamos a la veterinaria. Oye, ¿cómo no recordar eso? Adelante, pueden pasar. Gracias. Erwin se comió un insecto y no ha dejado de vomitar. De hecho, yo no le he visto vomitar ni una sola vez, ¿eh? Vomitó un par de veces después de comerse un insecto.
Erwin se ve muy bien. Si gustas le puedo dar un desparasitante para que estés más tranquila, pero en verdad que tienes un gato saludable. En fin, creo que ya descubrieron el diagrama de Voronoi en las carpas de pruebas COVID. ¿El diagrama de qué? De Voronoi. Así se llama a esa manera de partir el plano para encontrar los puntos más cercanos o lejanos a ciertos puntos dados. En este caso, a las carpas de pruebas COVID. Por cierto, ¿qué tipo de insecto se comió Erwin? Pues fue una libélula. Sí, aquí tengo sus restos. Guácala, ¿por qué traes esto, Dismara? Ni que hubiera mordido una serpiente o una araña venenosa. Ay, pues ya sé, pero tú nunca sabes si puede ser algo relevante para el gatito. Pues Erwin se ve muy bien. Las mascotas comen más insectos de los que nos imaginamos. En cuanto a la libélula, no creo hacer nada por ella. Pero puedes fijarte que en sus alas está otro diagrama de Voronoi. A ver, ¿qué? Y no solo eso, miren el caparazón de las tortugas y las manchas de las jirafas. También son diagramas de Voronoi. Claro, wow. Claro, las manchas se forman alrededor de los puntos en su piel con más concentración de melanina. Los diagramas de Voronoi sirven para partir al plano en regiones. Si consideramos puntos iniciales, cada uno de estos estará en una sola región. Los puntos de la región en los que se encuentra el punto dado serán los más cercanos a él que a cualquier otro punto de los iniciales. También sirven, por ejemplo, para encontrar las rutas más alejadas a estos puntos dados, como en el caso de las carpas de pruebas COVID y el camino más seguro. Muchas gracias por atender a mi gatito y también por la información de los diagramas de Voronoi. Vamos a investigar más al respecto, ¿verdad? Gracias, doctora, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Dismara, ¿sabes qué sería muy útil? ¿Qué? Construir el diagrama de Voronoi para las 4 veterinarias y así veamos cuál es la que nos queda más cercana cuando andemos por el parque. Claro. Seguramente así funcionan los celulares que nos dicen cuál es la pizzería o el doctor o el cine más cercano a donde te encuentres en el momento que preguntas. Va, que va. Vamos a hacerle así, ¿sale? Muy bien. Pero antes de eso, ¿te parece que vayamos a ver qué nos dice nuestra invitada de hoy? Vamos. En el caso de las alas de la libélula, hace que haya una distribución mejor de la energía en el caso de que se doble. Por ejemplo, me explico. Las alas están compuestas por una viga principal muy larga y por pequeñas vigas, ¿no? que conectan las vigas principales. Bueno, tienen unas cuantas vigas principales. Y gracias a estas otras vigas pequeñitas, que justamente están formando pues, el dichoso patrón de Voronoi, es que se puede distribuir la energía de manera que no se rompa el ala, sino que sea más flexible. Por ejemplo, cuando ustedes están usando un popote, pues es una estructura cilíndrica, pero realmente se dobla gracias a que está dividida, ¿no? en una región. No es que sea exactamente el mismo mecanismo, pero es un ejemplo de cómo por la división que tenemos en este caso, se puede distribuir la energía para tener algo más flexible. Ahora, también hay que tomar en cuenta la función, ¿no? de esta estructura, que en este caso es repartir agua a las alas, porque pues, las alas secas de los insectos pueden ser muy débiles, se pueden romper más fácilmente. Y también le puede transportar otras cuestiones, ¿no? Pero en este caso del agua necesitamos un sistema que sea eficiente para transportar cosas. Si solo tuviéramos estas estructuras largas, no llega, ¿no? de manera eficiente. Entonces también por eso es que tenemos este patrón reticulado. Y por otro lado, también en la naturaleza son muy comunes las estructuras que usan poco material, pero que te dan pues justamente una estructura sólida, resistente. Pues básicamente es lo que busca la bioingeniería. Bueno, más bien la ingeniería, pero que se ha inspirado mucho en la biomimética, ¿no? Que es inspirarse en estructuras del mundo natural para hacer estructuras más óptimas y más resistentes, pero con menos material y menos gasto. Ahora, en el caso de las tortugas tenemos una situación un poco diferente, aunque también veamos diagramas de Voronoi, porque la manera en la que se llega al caparazón y la manera en la que se llega al ala de la libélula, tanto embrionariamente como evolutivamente, es muy distinta, ¿no? En el caso de las tortugas, el caparazón surge como una modificación extrema de
de las costillas. En cambio, en las libélulas, pues son venas, ¿no? Lo que está formando el patrón de Voronoi. Y a fin de cuentas se relaciona con su modo de vuelo y de distribución de agua y nutrientes. En el caso de las tortugas, el patrón de Voronoi responde a que haya una estructura también resistente, pero que no le pese tanto, ¿no? Entonces justamente la tortuga tiene que tener este domo que la proteja de golpes externos, pero que tampoco sea imposible de cargar. Y de hecho otros animales en el pasado ya tenían no precisamente estructuras de Voronoi, pero sí este tipo de celdas, ¿no? Para que se distribuyera la presión. Por ejemplo, los gliptodontes, también conocidos como armadillos gigantes. También otra cosa curiosa en el caso de las tortugas es que en general, no es que todas sean así, que ya saben que en la biología está llena de excepciones, pero en general temas hexágonos, ¿no? Hacia la parte media de sus caparazones y ya luego se vuelven otros polígonos, quizás pentágonos, quizás cosas más irregulares. Y esto se debe también a que el hexágono no es como una figura que se ajuste mucho a las zonas de curvatura. Sí podríamos llenar un plano de hexágonos, pero esto ya es un domo, ¿no? Que tiene cierto volumen y por eso también varía la presencia de los polígonos que tenemos en nuestra forma. Los diagramas de Voronoi también se encuentran en muchas otras estructuras, vivas y no vivas. Por ejemplo, en la estructura de los huesos, si le hacemos como un corte, podemos ver cómo se ordenan las camaritas de la estructura que construye el hueso, o en las manchas de una jirafa, por ejemplo. Los panales de la abeja que mencioné, aunque en realidad eso sí son puros hexágonos, ¿no? Es mucho más regular, etc. Son algunos ejemplos, y también en cosas no vivas, como las grietas de desecación, cuando está el lodo, luego se seca, se va el agua y se quedan este tipo de polígonos en el suelo. O también, por ejemplo, las burbujas que están en contacto entre sí, justamente aunque sean esféricas, cuando no tienen otra fuente de presión alrededor, bueno, más que la del aire, pero cuando están todas en contacto entre sí, pues cambian su forma de acuerdo a eso. Y de esta cuestión que pudiera parecer una mera curiosidad, podemos sacar una conclusión importante. Y es que sí, la libélula, por ejemplo, la tortuga, sí tienen estos patrones porque les funciona y han existido por eso, pero no quiere decir que hayan surgido de manera específica por eso o para eso. Mi punto es, no son adaptaciones perfectas, sino que dado que conviven en el mismo mundo físico que todo lo demás, aunque unas cosas estén vivas y otras no, siguen presentando los mismos patrones que presentan los sistemas que no están vivos. O sea, por ejemplo, podemos ver muchas formas del mundo de lo inerte, de lo no vivo, repetido en seres vivos. Un río y sus bifurcaciones los podríamos ver, por ejemplo, en la venación de una planta, ¿no? Digo, ese ya es un tema para explorar durante años, pero bueno, lo dejo ahí para que tomen en cuenta que no es lo mismo estudiar un ser vivo que un sistema no vivo, porque en el caso del ser vivo tienes que tomar en cuenta, si quieres explicar su forma, la selección natural, pero también la historia y la filogenia, o sea, su árbol genealógico que tiene detrás, y también el modo en el que se desarrolla, cómo es su embrión, cómo fue creciendo, etcétera, porque todo eso va determinando la forma. Las propiedades físico-químicas del medio, pero también sus mismas propiedades físico-químicas y toda la herencia que trae detrás, ¿no? Bueno, ya me metí un poquito por la tangente, pero creo que era importante mencionar este tema. Descubramos cuál es la veterinaria más cercana con relación a un punto determinado. Para ello, construyamos el diagrama de Voronoi con base a los 4 puntos que aparecen en pantalla y que representan a las veterinarias. El punto I es la localización exacta donde se encontraban Ernesto y Ditmara. La manera más adecuada para hacer esto es la siguiente. Encontremos la región de puntos que están más cerca del punto, digamos E, y repetimos este proceso para todas las demás veterinarias. Tracemos los segmentos que unen a E con todas las demás veterinarias. Tracemos mediatrices. Observa cómo esta mediatriz divide al plano en 2 regiones. Aquellos puntos que están más cerca a F que a E, y aquellos puntos que están más cerca a E que a F.
Nos interesa colorear los puntos más cercanos a E que a F. Repitamos el proceso con todos los segmentos que aparecen en pantalla. La región que queda más coloreada es la región del plano que está más cerca a E que a cualquier otra veterinaria. Podrá decirse que la región de influencia de E. Olvidémonos de todos los trazos auxiliares que hemos hecho. Si repetimos esto para todas las demás veterinarias, habremos dividido al plano en regiones. Este es el diagrama de Voronoi. Observa que la veterinaria más cercana es la veterinaria F. Ahora ya sabemos cómo funcionan las aplicaciones de tu celular para recomendarte el lugar de interés más cercano a tu localización. Usando diagramas de Voronoi. Wow, hemos descubierto algo súper interesante, ¿no crees? Así es, hemos visto cómo las matemáticas juegan un papel fundamental en la naturaleza, la arquitectura y hasta la geolocalización, ¿eh? Impresionante. Sí, el único problema es que no sé cuál de las aplicaciones me gustan más. Todas son súper interesantes. Y espérate, que hace rato miré en internet que los diagramas de Voronoi fueron utilizados en Pearl Harbor. Tú sabes, en la guerra. Y que también tienen que ver con las células epiteliales. Impresionante, ¿no crees? Sí, está poderosísimo esto de las matemáticas, ¿eh? Pero, ¿qué crees, Dimara? ¿Qué? Pues ya se nos acabó el tiempo. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Sí. Únese a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook, en la dirección que aparece en pantalla. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, adiós.